Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo. Bienvenidos a nuestro programa Siempre Listos. Os habla Carlos Ongallo. En nuestro programa de hoy tenemos nuevas propuestas para nuestros oyentes, a los que llamamos cariñosamente exploradores. Gracias, exploradores, por seguir junto a nosotros cada 15 días y también a los que os conectáis desde el podcast de Radio María. Hoy celebra la Iglesia a un ramillete de santos, todos ellos muy scouts. Santa Isabel de Hungría, que después de fundar una familia y quedarse viuda, dedica el resto de su vida a cuidar a los más pobres. También celebramos a los mártires cordobeses San Asciclo y Santa Victoria. Ayer, por cierto, estuve en Córdoba y fotografié un bello altar en una calle dedicado a estos dos santos que vivieron en la Hispania bética en el siglo IV. Y me llamó la atención una frase de Tobías, arriba, en el frontispicio del altarcito, que decía: «Buena es la oración con el ayuno y mejor la limosna que tener guardados todos los tesoros». Así que nos encomendamos a todos ellos para nuestro programa de hoy. Y hoy, día 17 de noviembre, vamos a hablar de la lealtad. La lealtad es muy parecida a la fidelidad. El scout es leal, sí, pero ¿leal a qué? Pues yo diría que a Dios y a nuestra comunidad, a nuestro país. En cientos de blasones de nuestras ciudades se observa el título de Muy noble y muy leal ciudad de, que se concedía por su fidelidad al rey, defendiéndose de los asedios hasta con la vida de sus habitantes. Por eso, la lealtad con mayúsculas pensamos que es una virtud 100% scout, que nos permite mirar a nuestros principios, en especial ante las tentaciones de cada día. La lealtad, amigos, es un valor, es ser fieles a unos principios, a un estilo, a una forma de vivir. Así queremos ir en Siempre Listos, con la vista dispuesta y con el ánimo firme. ¡Empezamos! Hoy en Siempre Listos tenemos la alegría de recibir a Silvia Moreno Andrés, presidenta de Scouts de Madrid MSC, una mujer que ha hecho del servicio su manera de vivir la fe. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Desde muy jovencita has recorrido el camino del escultismo. ¿Cuándo entraste en los Scouts, Silvia? Pues yo entré a los Scouts con 13 años, concretamente, hace 20. Hace 20 años ya. Sí. Yo venía de un movimiento de tiempo libre educativo que estaba vinculado a las Hermanas del Amor de Dios, que era mi colegio. Sí. Pero en mi parroquia de Padres Trinitarios, pues vio nacer en ese momento a un grupo Scout. Y mis catequistas, que formaron parte de esa fundación, pues me llamaron para ser una de las primeras pioneras del grupo. Y así empecé. Nunca mejor dicho lo de pioneras, ¿eh? Total. Y qué ojo tuvieron tus catequistas, para decir, esta tiene madera de scout. Silvia, hay que decirles a nuestros oyentes que llega hoy desde Granada, donde también ha estado compartiendo unos días en la Asamblea Nacional de MSC y queremos conocerla un poco más, no solo como presidenta, sino como creyente y como educadora en valores. Silvia, bienvenida de nuevo y gracias por regalarnos tu tiempo, que en este caso siempre va a ser un tiempo de servicio. No, muchísimas gracias a vosotros por querer entrevistarme y yo encantada de poder contaros mi experiencia. Bueno, lo primero vamos a ir de atrás adelante, ¿no? O de lo más cercano a lo más lejano. Vienes y estás recién llegada literalmente de la Asamblea de los Scouts Católicos MSC en Granada porque ha terminado este pasado fin de semana. ¿Qué habéis estado haciendo allí, ayer y antes de ayer? Pues hemos estado viendo qué camino queremos recorrer para el próximo año dentro del movimiento Scout católico, tomar esa decisión, marcar esas líneas de trabajo por áreas, por las distintas áreas que tenemos tanto de formación como de participación de jóvenes, como por ejemplo en mi caso de estrategia, ¿no?, a nivel de movimiento Scout. Y la verdad es que ha sido muy intensa, creo que muy significativa y que, pues bueno, tiene sus momentos, como todo movimiento asambleario, ¿no?, en el que no todo siempre es fácil,
pero eso es lo bonito para mí, yo creo. Somos un movimiento muy plural, con muchas sensibilidades, de lugares muy distintos, porque al final dentro de todo el territorio pues tenemos distintas realidades y siempre intentamos, pese a todo eso, compartir un horizonte y que siempre el faro que nos guíe en este sentido sea pues tanto el evangelio como el escultismo, y eso yo creo que es lo bonito del movimiento. Y como presidenta de Scouts de Madrid, que es una de las organizaciones juveniles más grandes de España, dentro del escultismo y fuera de él, lideras una comunidad grande y muy diversa, como tú has dicho. ¿Qué actividades realiza habitualmente Scouts de Madrid en la iglesia diocesana y en las parroquias? Pues tenemos distintas actividades y distintas líneas. Nosotros participamos sobre todo con la DELEJU, como la llamamos aquí en Madrid, que es la Delegación de Jóvenes de Madrid, y la verdad que tenemos distintas líneas. Participamos con ellos en las actividades que ellos propiamente lideran y organizan, como puede ser en el último mes de septiembre, que tuvimos un gran festival católico para adolescentes y jóvenes que lo llamamos WOW. Uh-huh. Y estuvimos de voluntarios allí y nuestros jóvenes participaron con sus comunidades. Participamos en el día de nuestra patrona, que es la Virgen de la Almudena, tanto en las vigilias de jóvenes como voluntarios dentro de la procesión y procesionando. Uh-huh. Y un momento muy bonito que tenemos al año, que la verdad nos gusta mucho, es el Día de los Reyes Magos, que cuando llegan a la catedral, que ahí sí que es un trabajo, es de voluntariado y sobre todo lo hacen nuestros rutas, que son nuestros jóvenes universitarios, y la verdad que es precioso, ¿no? Yo creo que ese nivel de implicación que tenemos con la diócesis creo que nos hace muchísimo mejores y que nos hace también conocer distintas realidades dentro de la iglesia madrileña, y la verdad que para nosotros es un orgullo. Y no sé si eres consciente de que has dicho durante 3 o 4 veces en esta respuesta la palabra voluntariado. ¿Tú sí. en qué momento comprendiste que el voluntariado iba a ser parte fundamental de tu vida, Silvia? Pues la verdad, sí, no te sé decir exactamente un momento concreto. Yo creo que fue como un proceso, ¿no? O sea, yo creo que empezó cuando pasé de ser educanda o recibidora, ¿no?, del método y de la actividad a ser educadora. Yo creo que fue un proceso durante esa primera etapa, esos primeros años, cuando empecé a guiar, ¿no?, al grupo de niños, porque en mi caso yo empecé con niños pequeños, y empezar a educar yo creo que fue el cambio, ¿no?, que me dio la sensación de que esto es algo grande. Y tan grande, Silvia, sábado a sábado, domingo a domingo, sacrificando su trabajo en muchas ocasiones, pues nos ha dado un ejemplo a todos de voluntariado, ¿no? Y todo el equipo de formadores y de educadores que tienes detrás de ti en tu asociación. Porque ¿cuántos educadores Scouts hay en Madrid actualmente? Actualmente tenemos aproximadamente unos 300. Madre mía. Qué bien, qué bien. Y claro, desde el punto de vista del voluntariado, pues esos 300 educadores, esos monitores de tiempo libre, pues estarán haciendo continuamente renuncias discretas, pero renuncias al fin y al cabo a su vida, a salir por ahí, a su tiempo. ¿Tú crees que esa entrega invisible está bien valorada actualmente por la sociedad? Pues creo que se necesita un poquito más de gratitud a ese esfuerzo. En la sociedad. Creo que hay muchas cosas y muchas horas, ¿no?, que no se ven, que tampoco a lo mejor expresamos porque lo hacemos desde el cariño y desde el amor a lo que estamos haciendo, como horas de planificación, de escuchar a un niño, a un joven en un mal día, ¿no?, después de una reunión, el preparar esas actividades, el quedarte el último recogiendo, esos momentos creo que a veces pasan desapercibidos, y creo que también como sociedad necesitamos mirar con un pelín más de gratitud ese esfuerzo que se hace también desde el amor, ¿no?, a los niños en este caso, porque esa es nuestra actividad principal. Pues claro. Y son nuestro objetivo, educarlos, ¿no?, en el amor y en la fe. Y además muy bien enfocados desde siempre, ¿no? Mediante el movimiento Scout, que es tiene hasta su propia, vamos a decir, su propia espiritualidad, ¿no?, basada también en el ascetismo, sí, en la montaña, el caminar hacia un objetivo, el seguir para adelante, el estar siempre preparados, ¿no? ¿Y cuáles serían los mayores retos que afrontas hoy o que afronta hoy todo tu equipo de formadores, educadores, Scouts en Madrid? Cuéntanos, ¿qué retos afrontáis a medio plazo?
A medio plazo, yo me quedaría con 3 retos. Me quedaría con los relevos generacionales. Creo que es necesario que más jóvenes descubran la belleza del escultismo y del ser educador y de la educación en valores que hacemos dentro del movimiento. Me quedaría también con la formación. Creo que es muy, muy necesario formar a nuestros educadores, no solo en el método Scout, sino también en la realidad social que estamos viviendo, tanto a nivel afectivo, tanto a nivel tecnológico. Está todo muy cambiante y es necesario que nos adaptemos, ¿no?, a ese cambio. Y la conciliación, la hemos hablado en algún momento, ¿no?, durante esta entrevista. Sí. Es difícil conciliar, requiere tiempo, renuncias. Y hay que ser comprensivo también con nuestras circunstancias vitales y lo que tenemos en la sociedad a día de hoy, ¿no? Que es distinto a lo que teníamos pues cuando yo era una pionera, ¿no? Sí. Y si una persona que nos está escuchando actualmente sintiera una llamada interior, ¿no?, al voluntariado, al hacer cosas por los demás, al servicio, al acercarse a los pobres, necesitados, jóvenes, cualquier persona que diga, ayúdame, ¿qué le dirías para animarla a dar ese paso? Pues yo le diría que ese tipo de llamadas, ¿no?, suelen empezar muy discretas. Son como intuiciones. Tú, el voluntariado al final es una intuición de que quieres hacer algo. Al principio no tienes muy claro muy bien cómo o qué, sí. Pero hay que dar el paso, no hay que tener miedo, hay que dejarse acompañar por las personas que tienes a tu alrededor y acercarse pues a la realidad que en ese momento pues te está generando esa intuición, intentar conocerlo. Al final, ser voluntario consiste no en dar lo que nos sobra de tiempo, sino en descubrir que tenemos muchísimo que ofrecer y que precisamente al ofrecerlo es cuando nuestras vidas pues se hacen más grandes. No solo el voluntariado que hacemos, sino también nosotros como personas. Entonces creo que eso es poquito a poco. Yo le diría a esa persona que lo hiciera poquito a poco y que intentara mantener esa mente abierta para conocerlo. Y de todos estos 20 años, has dicho ya, de voluntaria, sí, en el movimiento Scout al servicio de jóvenes, ¿qué momento te gustaría destacar? ¿Qué instante, qué anécdota nos podrías contar que tú en ese momento dijiste, como tu proyecto, wow, ¿no? Dijiste, ala, yo quiero seguir aquí muchos años más, ¿no? El Señor me ha tocado especialmente para poder servir de esta manera. ¿Qué momento puedes destacarnos? Destacaría uno, y lo recuerdo con total claridad, y fue una acción de servicio que hicimos en ese momento. Yo estaba en la universidad y fuimos con mis compañeros, fuimos a Roma, a donde están los padres trinitarios, que serán nuestra comunidad de acogida. Y estuvimos con ellos allí. Es verdad que el proyecto no era quizás muy de contacto social, ¿no?, en este caso humano, sino que consistía básicamente en catalogar la biblioteca que ellos tenían ahí en la iglesia que ellos cuidan, y con libros incunables, con un montón de cosas, con un profesor de una universidad de Granada, de hecho, que se dedicaba a pasarse allí todos los veranos, y aparte de eso hicimos un montón de tareas para ellos. Estuvimos con ellos por Roma durante casi 12 días. Esos 12 días para mí fueron clave, porque fue es que realmente hemos hecho tantas cosas en 12 días y somos tan capaces de hacer tanto que fue como... Voy. Hay algo más que un currículum, que unos estudios, hay algo más que salir de copas. Es que la vida está llena de esos momentos, ¿no? Qué bien, Silvia, tu conversión romana, bueno, quizá me haya pasado un poco, tu encuentro romano. Justo. Bueno, pues también mandamos un abrazo a toda la Orden Trinitaria, una de cuyas discípulas está aquí al frente de tantos niños y jóvenes como... ¿Cuántos Scouts hay en Madrid? 2.500. Madre mía, 2.500, qué maravilla. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por tu testimonio y por recordarnos que el voluntariado es una forma preciosa de encarnar el Evangelio. Servir, acompañar y amar sin medida, y que el Señor te siga bendiciendo a ti y a tu misión. Un abrazo muy fuerte, Silvia. Muchísimas gracias, un abrazo.
las ondas de la verdad. Son voz que nunca se apaga, semilla de eternidad. Hablas de paz y esperanza, del evangelio de amor. Sintonizando mi vida, me acercas al Salvador. Radio que me habla en las ondas, radio que acerca a Jesús. Con tu palabra me animas a ser la sal y la luz. Ya sabéis que en esta sección queremos ofreceros en cada programa una canción nueva que nos haga pensar sobre el tema central de nuestro espacio. Y para ello tenemos a Rocío Mendo, mente creativa e inspiradora, y ahora también ratón tecnológico de Biblioteca Musical. Rocío, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues sí, a lo mejor un poquillo de ratón me estoy convirtiendo musical. ¿Y qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, pues estoy deseando enseñaros lo que hemos encontrado hoy, buscando música católica para el programa de hoy. ¿Y en qué lugares has estado buscando? Hoy hemos elegido una canción del compositor católico Rogelio Cavado, dentro de su CD Señor y Dador de Vida. Rogelio compuso, dirigió y coordinó un proyecto musical único, sin precedentes. Contiene 18 canciones compuestas por Rogelio y grabadas con las voces de nada menos que 12 coros de la diócesis de Coria Cáceres. Y dice así, os hago un resumen. Te ofrecemos nuestra vida y nuestros sueños. Te ofrecemos alegrías y dolor. Te ofrecemos nuestras manos tan vacías, tú las llenas de esperanzas y de amor. Condúcenos hasta tu altar, donde Jesús sube al Calvario. Condúcenos, Padre de amor, a la mañana resucitado. Parece una canción como para ir caminando al altar o algo así, ¿no? Sí, dentro de la misa compuesta por Rogelio, esta canción es concretamente un ofertorio. Te ofrecemos, te ofrecemos. Pues de la letra que nos has presentado hay una palabra que me inspira especialmente. ¿Y cuál es? ¿Te ofrecemos? No es esa. Condúcenos. Condúcenos, no. Pues ya me dirás, ¿alegrías? No. La palabra que más me gusta es sube, donde Jesús sube al Calvario, que litúrgica y teológicamente me parece impecable. Porque si bien Abraham en el Antiguo Testamento se lleva a su hijo Isaac al monte Moria para sacrificarlo y así seguir las instrucciones de la antigua alianza, Cristo es, en esta nueva alianza, a la vez víctima, sacerdote y altar. Y Jesús sube al Calvario, que es el altar supremo, es decir, el altar siempre en la parte alta de la iglesia, que recuerda al Calvario, a la parte más importante. Yo creo que el hecho de subir con el Señor al altar y dejar atrás el mundo es una sensación que debemos experimentar los cristianos en cada Eucaristía. Nosotros, además, como scouts, sabemos lo trabajoso que es subir una cuesta. Y tanto. Y ya si se trata de una montaña, no te lo cuento, pero al final merece la pena ver las vistas y tener la satisfacción íntima de haberlo alcanzado. Vamos a escuchar Condúcenos hasta tu altar, de Rogelio Cavado. Nuestra vida y nuestros sueños, te ofrecemos alegrías y dolor, te ofrecemos nuestras manos tan vacías, tú las llenas de esperanzas y de amor. Condúcenos hasta el altar, donde Jesús sube al Calvario. Gracias, Señor. Eucaristía, gracias, Jesús.
hacia los pobres. Pan divino son imagen del Señor. Condúcenos hasta el altar donde Jesús sube al Calvario. Condúcenos, Padre de amor, a la mañana resucitado. Gracias Jesús, gracias Señor. Eucaristía, gracias Jesús, gracias Señor. Eucaristía, gracias Jesús, gracias Señor. Eucaristía, gracias Jesús, gracias Señor. Gracias Señor. Contemplamos tu presencia en nuestro mundo, sobre la ara inmaculada del altar, sacrificio renovado para el tiempo, mi descanso y mi alegría al caminar. Condúcenos hasta el altar donde Jesús sube al Calvario. Condúcenos, Padre de amor, a la mañana resucitado. Condúcenos hacia el altar donde Jesús sube al Calvario. Condúcenos, Padre de amor, a la mañana resucitado. Resucitado. Preciosa canción y preciosa interpretación. Me gusta mucho porque es una canción muy, muy sinfónica, tanto en su interpretación como en lo que transmite. Además, he querido hacer un homenaje también a todos los compositores católicos que tenemos en España. Pues muchísimas gracias, Rocío. Un programa más y hasta el próximo día. ¡Hasta luego! Radio que acerca a Jesús, con tu palabra me animas a ser la sal y la luz. Ay, ay, ay. Sé que muchos estabais esperando escuchar de nuevo al Dr. Fuentes con su sección Conciencia Scout. Queremos mostrar cómo la ciencia, lejos de estar reñida con la fe, nos ayuda a admirar más la creación y a profundizar en nuestra responsabilidad. José Manuel, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de dietas en actividades de tiempo libre, adaptadas a niños, recomendaciones, en fin, cosas útiles, espero. Pues y tan útiles, porque yo creo que es un tema clave, especialmente con los campamentos, las acampadas, comedores escolares, actividades de tiempo libre. Pensamos que la alimentación sana y la seguridad con los alimentos es fundamental. ¿Qué podemos hacer para cuidar mejor a nuestros chicos, José? Bien, lo primero, evidentemente, es siempre hay que ponerse en manos de personal especialistas, nutricionistas, que son los que tienen todos los conocimientos necesarios para establecer las dietas adecuadas. No solamente
para los niños en general, sino específicamente para alguno que pudiera tener alguna pauta específica por alguna alteración o algún problema que pudiera tener específicamente. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, siempre contar con los profesionales específicos de esta materia. En cualquier caso, bueno, podemos avanzar algunos consejos si me lo permite. Pues vamos a avanzar con esos consejos, porque cuando hablamos de alimentación sana en campamento, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, en los campamentos en general estamos hablando de una alimentación sana, la misma que podemos tener en nuestros domicilios, solamente que, bueno, evidentemente los niños están sometidos a un ejercicio, a un esfuerzo muchísimo más importante que el que pueden realizar normalmente día a día en su casa, y por lo tanto pues precisan de quizá un aporte energético algo superior al normal. Luego, si quieres, podemos hablar también, evidentemente, del tema de la hidratación, el tema de la pérdida de sales, que también puede constituir un problema importante, sobre todo en las actividades de verano. Entonces, por ejemplo, ¿qué debería tener en cuenta un equipo de monitores cuando planifica la compra y el menú en una acampada, por ejemplo? Pues evidentemente tener en cuenta absolutamente todos los grupos nutricionales que existen. Es decir, en un campamento, igual que en un domicilio particular, hay que comer verduras, hay que comer fruta, hay que comer carne, hay que comer pescado, hay que comer huevos, hay que comer legumbres. Es decir, digamos, la proporción de grupos nutricionales ha de ser exactamente la misma que en un domicilio. Quizás, bueno, en algún momento puntual, algún alimento con un aporte energético superior debido a eso, que todos conocemos, ¿no? Que estamos constantemente en movimiento desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y tú que conoces profundamente también, porque eres formador de futuros profesionales de la salud, ¿cuáles son los riesgos que pueden aparecer de tipo nutricional o de tipo alimentario en una actividad con niños? Bueno, en una actividad, si quieres me puedo centrar en la más, desde el punto de vista de día, que estamos fuera de casa, más importante, que puede ser un campamento de verano. Pues claro. Un problema fundamental es el tema de la deshidratación, es decir, mantener constantemente al niño hidratado, siempre recomendarle que beba, incluso aunque no indique que tenga sed. Pero es decir, la deshidratación, la pérdida de sales constituye un problema fundamental, unido obviamente hay que tener en cuenta también que al estar haciendo ejercicio constantemente estamos consumiendo mucho de nuestras propias reservas si la ingesta no es la adecuada. Por lo tanto, hay que estar vigilante del niño que ingiera la cantidad de calorías necesarias para la que está consumiendo. El enemigo número uno de los campamentos es el calor, sobre todo porque se realizan en verano y la mayoría de los que nos están oyendo en Península Ibérica. Por tanto, ¿cómo podríamos conservar los alimentos de forma segura cuando no hay una cocina industrial a mano? Bien, evidentemente siempre, en la medida de lo posible, deberíamos poder contar con algún pequeño refrigerador, donde estos funcionan con gas, por ejemplo, al menos para introducir los alimentos que podrían ser un poquito más delicados. Huevos, por ejemplo, algún tipo de alimento ya preparado, salsas, que pueden estropearse con una mayor facilidad. Desde luego, evidentemente, y el resto de alimentos conservarlos, por supuesto, todos a la sombra. Y bueno, y algunos de ellos, los que estén bien cerrados, creo que todos hemos recurrido en alguna ocasión a introducirlos en el río, ¿no? Que nos puede servir como un refrigerador natural. ¿Y el agua? ¿Qué me dices del agua? Tú que has hablado del río, ¿el río caudaloso o el río menos caudaloso? ¿Cómo sabemos si el agua de un campamento es realmente apta? Evidentemente, lo que no podemos hacer en ningún caso es dar ningún tipo de agua que no haya sido previamente potabilizada, o bien que provenga de una fuente confiable, que sea una fuente pública, por ejemplo, donde haya unas autoridades sanitarias que garanticen la potabilidad de ese agua, con lo cual, en principio, tendríamos los requisitos sanitarios garantizados. Pero, de otra manera, aunque el agua del río esté súper transparente y parezca y nos invite a darle un buen bochinche, nunca podemos hacerlo. Siempre debemos, en ese caso, si usamos agua de procedencia que en la medida posible es mejor evitarlo, siempre tendremos que recurrir a pastillas potabilizadoras, estableciendo los tiempos de espera para su toma indicados en el prospecto de cada producto.
agua que no has de beber, déjala correr, ¿no? Siempre es mejor dejarla correr, por supuesto, y utilizar aguas confiables provenientes de, digamos, de instalaciones vigiladas y controladas desde el punto de vista sanitario. Eso es fundamental, sea cual sea la comunidad autónoma o el lugar en el que estemos trabajando, primero... general. Pues hablando de agua, ¿cuánta agua debería beber un niño joven en plena actividad, al aire libre? ¿Hay un límite o hay un mínimo? Por supuesto, eso es impredecible, depende mucho de la alimentación, depende mucho del consumo que haga, de la sudoración, otras personas sudamos de la misma manera, transpiramos exactamente igual, pero bueno, verano en un campamento, lo que podemos tener por aquí, por nuestra tierra, que menos de entre 2 y 3 litros de agua. Pero sí. Digo, en cualquier caso, yo creo que siempre, sobre todo los días especialmente calurosos, debemos estar animando a los niños, sobre todo a los más pequeños, a animarles a beber. Es decir, no esperar a que ellos que refieran sed, sino animarles. ¿No quieres beber? No queréis beber, bebemos un poquito. Venga, vamos a parar 5 minutos y vamos a echar un trago de agua. En principio, los que son más adultos, en principio, pues siempre pueden beber un poquito más a demanda. Pero los más pequeños debemos animarles, al menos de una manera proactiva, a que beban. Y en tu doble consideración como científico, como doctor en bioquímica, profesor de enfermería, y tu doble condición tanto de científico como de scout, ¿qué consejo darías para todos los monitores de tiempo libre y directores de tiempo libre que nos están escuchando, sea cual sea su asociación, cuando se disponen a preparar una actividad de tiempo libre, un campamento, especialmente con niños y jóvenes? Bien, si estamos hablando desde el punto de vista nutricional, tenemos que tener en cuenta que nuestro trabajo, el trabajo de un formador, no se limita únicamente a la preparación de las actividades, sino la formación en una higiene, en una alimentación correcta, es fundamental. Es decir, estoy hablando de higiene, es decir, estamos en un campamento, en un lugar, en el campo, donde por supuesto pues todo puede estar lleno de patógenos. Entonces hay que animar a los niños que antes de tocar los alimentos han de lavarse enérgicamente las manos con jabón, que no pueden beber de cualquier recipiente, que no estén convencidos de que sea suyo o bien haya sido lavado de manera adecuada. Y también, desde luego, el formador ha de tener la responsabilidad de velar porque la alimentación de cada niño sea la adecuada. Como digo siempre, especialmente estoy pensando en los más pequeños, en los cuales obviamente no son tan conscientes de ello. Los grupos, las secciones más mayores, pues pueden funcionar un poco más, o la responsabilidad del monitor puede diluirse algo. No completamente puede diluirse algo, pero en secciones pequeñas, desde luego, el papel del formador como vigilante de la adecuada alimentación del niño, porque una cosa es lo que con toda la buena voluntad haya preparado el equipo del campamento en cuanto a requisitos nutricionales, tipos de alimentos, y otra cosa es lo que realmente el niño se lleva a la boca. Entonces, el papel del formador ahí está precisamente en vigilar la correcta alimentación de cada niño. Pues querido José Manuel Fuentes, hoy hemos aprendido mucho en muy poco tiempo, ¿eh? Hemos aprendido que comer bien en un campamento no es solo cuestión de menú, que hay que planificar, la importancia de la higiene, la importancia de la conservación de los alimentos, que un campamento empieza mucho antes de encender la cocina y que además esos pequeños gestos a los que tú antes te referías, como lavarse las manos o controlar la temperatura, hidratarse bien, pueden marcar una buenísima diferencia en nuestros campamentos. Pues muchísimas gracias, José Manuel, por ayudarnos a mirar la alimentación con ojos científicos y con ojos scouts. Volveremos con la próxima entrega de Conciencia Scout y siempre con la ciencia al servicio de la vida al aire libre. José Manuel, nos vemos el 15 de diciembre. Perfecto, Carlos. Allí estaremos. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Recordad, queridos exploradores, que este programa lo hacemos entre todos. Enviadnos vuestras sugerencias e ideas a siemprelistos@radiomaria.es o enviadnos un WhatsApp al 608 11 75 20.
por supuesto, si queréis recordar los buenos momentos de este o de otros programas, siempre nos encontraréis en radiomaria.es. Dame, Señor, un corazón vigilante, que ningún pensamiento vano lo aleje de ti. Un corazón noble, que ningún afecto indigno rebaje. Un corazón recto, que ninguna maldad lo desvíe. Un corazón fuerte, que ninguna pasión lo esclavice. Dame, Señor, un corazón generoso para servirte. Amén. Hemos escuchado la oración Rover. Los Rovers son los scouts mayores, los que tienen entre 18 y 21 años. Bueno, pues esta oración que habéis escuchado es un fragmento de una oración más larga de la que es autor Santo Tomás de Aquino y que se llama la oración al Santísimo Sacramento. Que todos tengamos, queridos oyentes, un corazón vigilante. Los vigías también son una figura muy inspiradora. Aquellos que vigilan, como el nombre de este programa, siempre listos, siempre atentos a lo que pueda suceder fuera y en el corazón para que nada nos separe de nuestra misión. Escuchamos también un fragmento de la canción Sentinelle del Matino, Centinelas de la Mañana, parafraseando a Juan Pablo II, que dijo en el jubileo de 2000, hace 25 años ya, dijo: veo en vosotros a los centinelas del mañana, en el alba del tercer milenio. Vamos a escucharla. Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino. Vuol dire che siamo già vicini a mezzanotte. Vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. La tua voce, la tua parola, getta nel nostro cuore un seme di bontà. Se il nostro canto, la nostra speranza, se il grido forte della nuova umanità, avevi detto di spalancare il nostro cuore, i nostri sogni in libertà, a quella vita fatta di gioia, quella che nasce dall'incontro con Gesù. Sentinelle del mattino, ci hai chiamato, eccoci qua. Y aquí seguimos en nuestro programa Siempre Listos, en esta ocasión con nuestra sección El Rincón de Pensar, con Julia Bonilla a la cabeza. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Julia. Muy bien, pues esperando que nos ilustres sobre qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un valor que parece sencillo, pero que sostiene cualquier convivencia, y es el respeto. El respeto. Fíjate que estamos hoy hablando precisamente de la importancia de la lealtad. Creo que hay muy buena conexión entre la lealtad y el respeto, ¿no? Uh-huh. El respeto es más que ser educado o portarse bien. Es mirar al otro como alguien valioso, que merece ser tratado con la dignidad que merece. Nos hablabas la quincena pasada de la dignidad, ¿no? El digno de confianza. Uh-huh. Qué importante para todos, ¿eh? El tratar a los demás con la misma dignidad que Dios da a todos sus hijos. Así que hoy os voy a dejar unos tips tanto para educar como para educarnos en el respeto. Vamos allá. El primer tip es: cuida tus palabras. Aparte de las palabras, cuidar el tono, las expresiones, los silencios, que a veces hablan más que las palabras. Tienes que hablar como a ti te gustaría que te hablaran. Recuerdo lo que nos decía el profesor López Quintás, el fantástico catedrático emérito de estética de la Complutense, un hombre muy querido y del que algún día hablaremos monográficamente en nuestro programa. Decía don Alfonso que había que tomar perspectiva y que si queríamos respetar a alguien había que mantener cierta distancia de respeto, distancia de seguridad, para ver a la persona en su conjunto, no solamente como un cuerpo o como una mente o como un aspecto determinado de su personalidad. El respeto es fundamental. También recuerdo a los parches que tienen puestos los futbolistas en muchos partidos de respect, ¿no? Respétate. Uh-huh. Mantén la distancia para
apreciar a la persona en su conjunto y de paso no pegarle la patada. El segundo tip es escucha de verdad. Respetar es dejar que el otro se exprese y hay que escuchar sin interrumpir. Me encanta lo de escuchar de verdad, porque muchas veces escuchamos, pero estamos ya pensando cómo responder a la otra persona. Incluso hacemos así con la cabeza, pero sí, que ahora voy yo. Escuchar de verdad. El tercer tip es respetar las diferencias, porque no todos pensamos igual, no todos sentimos igual, somos diferentes y hay que respetar las diferencias del otro. Tenemos que respetar y respetar también nuestra propia libertad para tener las creencias y la forma de pensar que tenemos. Así que muchas veces el exceso de respeto, lo que se llamaba antiguamente los respetos humanos, hacían que no te atrevieras a decir lo que tú pensabas. Pero eso no es el respeto, ¿no, Julia? No, no es. El cuarto tip es cuidar lo que es de todos. Porque siempre pensamos que, bueno, esto no es de nadie, pero en verdad es de todos. Las calles, los materiales del colegio, todo lo que está a nuestro alrededor, que no es personalmente nuestro, pero que todos hacemos uso de ello. Es que la frase, es que esto no es de nadie y por eso puedo hacer lo que quiera o lo que me venga en gana. No, eso es de todos y si no es de nadie es que es de Dios y es de todos. Así que no nos vale eso de que no es de nadie. Respeta también la propiedad ajena, respeta aquello que ha puesto Dios en la naturaleza. No arranques una flor de un parque público, por Dios. Y el quinto y último tip, pero no menos importante, es respétate a ti mismo. Respetar tu propia dignidad, porque el respeto empieza por dentro. Una vez que nos valoramos a nosotros mismos, ya sabremos valorar a los demás. Esto para los jóvenes que nos están escuchando es, creo que muy importante, porque vemos unas fotografías en las redes sociales y unas actitudes y unos, vamos a decir, posturas y insinuaciones que reflejan a la larga muy poco respeto, a la larga y a la corta, muy poco respeto por uno mismo, muy poco respeto por tu propia dignidad. Chiquillo, que es que te van a estar viendo personas que no sabemos cómo van a tratar tu imagen. Ten mucho cuidado con el autorrespeto, como bien dice Julia. Julia, fantástico, me encanta. Muy bien, Carlos, pues esta es vuestra tarea de esta semana. Respetar lo pequeño, lo diario, lo que solemos pasar por alto, que de ahí es donde nacen las cosas grandes. Pues un beso, Julia. Hasta el próximo día. Gracias a vosotros. Y Paloma Polo nos quiere contar hoy una bella historia para pensar. Un hombre muy rico llevó a su hijo a hacer un recorrido por sus tierras con el propósito de que el hijo, al ver lo pobre que era la gente del campo, comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos. Estuvieron por espacio de todo un día y una noche en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a casa, el padre le preguntó a su hijo: ¿qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá. ¿Viste qué pobre y necesitada puede ser la gente? Sí. ¿Y qué aprendiste?, le siguió preguntando el padre. Vi que nosotros tenemos un perro en casa, y ellos 4. Nosotros tenemos una piscina de 25 metros, y ellos tienen un riachuelo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta el borde de la casa. El de ellos se pierde en el horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mamá tenéis que trabajar todo el tiempo y casi nunca os veo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó: Gracias, papá, por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser. Esta historia que acabamos de escuchar está extraída del libro Regálame la salud de un cuento, del religioso Camilo José Carlos Bermejo. Qué bella moraleja, ¿eh?
Como dijo Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas, haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Esto es Amigos, siempre listos, de Radio María. Y vuelven nuestros trucos scouts de la mano de Julio Herrera. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Sorpréndenos, ¿con qué parte de la vida scout vamos hoy a aprender cosas nuevas? Bueno, los próximos 3 programas los vamos a dedicar a aprender cómo dormir fuera. Y entonces vamos a dedicarlos en el primero a qué mochila es la ideal para poder salir al campo. Hablemos entonces hoy de la mochila. Exactamente. Bueno, pues dentro de lo que son las mochilas he evolucionado muchísimo y a la hora de comprar una mochila o decidir qué mochila comprar, primero, lógicamente, tiene que ser una mochila mucho más grande que la que hablamos en un programa anterior, que era una mochila de solo un día. Tiene que ser una mochila a partir de 45 o 60 litros, de entre 45 y 60 litros de capacidad. Porque habrá que llevar dentro las cosas para dormir. Fundamentalmente el saco, que es una de las cosas que más abultan. Y las mochilas han evolucionado, digo, porque antes las mochilas generalmente eran unisex, se compraban, y ahora ya pues hay mochilas que están diseñadas ergonómicamente mejor para las mujeres y otras para los hombres. Por ejemplo, el cinturón lumbar, que es algo fundamental que llevan ahora las mochilas. Las mujeres lo tienen un poco más alto, las cinchas de los sombreras están más separadas que la de los hombres. Que ahora técnicamente se ha avanzado bastante en tema mochilas. Como exactamente, en todo, claro. Exactamente, como en todo. Es cierto que la anatomía del hombre y la mujer son diferentes y, lógicamente, pues a la hora de sentirnos cómodos a la hora de llevar una mochila, pues no es igual un hombre que una mujer. ¿Y un niño? ¿Qué me cuentas de un niño? Pues los niños es más complicado, porque los niños, lógicamente, pues tienen que llevar las mismas cosas y es cierto que el peso pues se influye mucho y pues estamos muy acostumbrados a ver niños pequeñajos de 7, 8, 9, 10 años con mochila que casi son más grandes que ellos, pero que es cierto que tienen que llevarlo. ¿Y el saco entonces siempre dentro de la mochila? Sí. El saco siempre dentro de la mochila, en el sitio más protegido de la mochila, que es en la parte de abajo. Entre otras cosas porque el saco es lo que menos se utiliza a lo largo del día, solamente una vez al día. Entonces, en la mochila siempre tenemos que organizarla de menos o de cosas que menos usamos en la parte de abajo a cosas que más usamos en la parte de arriba. Entonces, en principio pondríamos el saco abajo, que generalmente en las mochilas de última generación, las que se hacen, pues tienen un compartimento particular para el saco, y después ya vendríamos a poner, por ejemplo, si estamos en verano, pues un jersey que utilizaríamos a última hora de la tarde, o un abrigo, y iríamos subiendo así de menos uso a más uso. Y en la parte de arriba, en lo que llamamos la seta, o en la tapa que cierra la mochila, en esa zona los artículos y las cosas que vamos a utilizar muy habitualmente. Por ejemplo, unas pastillas que tienes que tomar cada 2 horas. En la seta. Un caramelo porque estás malo de la garganta. En la seta. Una brújula. Una brújula en la seta. Papel y boli para apuntar a una emergencia. Oh, exactamente, en la seta. O sea, todo lo que sea de uso habitual en la seta. Y después, algo que es fundamental a la hora de tener organizada la mochila es que intentemos llevar dentro de la mochila las cosas separadas por compartimentos. Es decir, la ropa interior intentar meterla en una bolsa, o lo que llamamos una talega, mejor de tela que una bolsa, por ejemplo, toda concentrada en una bolsa. La comida, intentar meterla en una bolsa. Las cosas siempre separadas para que podamos encontrarlas fácilmente y sepamos dónde están distribuidas. O sea, ¿no recomiendas, como hemos visto en muchos campamentos de distintas organizaciones juveniles, que el niño iba con la bolsa colgando por un lado, con el saco por el otro? ¿Eso no recomiendas todo junto o qué? Algo que es fundamental a la hora de hacer una mochila es no llevar nada por fuera, nada que pueda engancharse. Es algo que es peligroso, sobre todo si estamos andando por montaña y haya cortados o haya un riesgo de que te puedas caer. El llevar algo colgando por fuera significa que puede engancharse en una rama, en una roca, y eso desequilibrarnos y que nos podemos caer. Todo debe ir dentro de la mochila y, a ser posible, que no haya nada colgando por fuera. Y también porque el tener una cantimplora que vaya bamboleándose de un lado a otro no se desequilibra.
jóvenes que habéis ido a jornadas mundiales de la juventud, acostumbrados a meter el saco también en la mochila para no tenerlo por ahí rodando, perdido, húmedo, manchado. Exactamente, lo más importante, y ya lo hemos hablado en otros programas, es mantenerse confortable y poder descansar, y para eso necesitamos un saco que esté seco y que esté cuidado. Es la cama nuestra, es donde vamos a dormir. ¿Y qué me cuentas de la gente que tiene la costumbre de bordar o de adherir cosiendo parches o etiquetas dentro de la mochila para que se vean? Bueno, ahora las mochilas llevan textiles que son impermeables, intentan ser impermeables o más impermeables. El estropearlos cosiendo, pues generalmente pues estropeas la mochila. De hecho, las mochilas llevan ya la mayor parte de ellas en la parte de abajo del saco una tela o una cubierta para cuando lluvia poderla sacar y poder tapar, tener otra protección adicional al textil que lleva ya la mochila. Y una pregunta que siempre me he hecho, Julio, y tú me vas a responder. Cuando te quitas la mochila para descansar en mitad de una ruta, ¿cómo la apoyas? ¿La parte de dentro, la que está en contacto con la espalda, contra el árbol, o la parte exterior, o cómo se deposita una mochila en el suelo? Vamos, yo lo que suelo hacer es la parte exterior, la apoyo contra, al agacharme o al sentarme, apoyarlo contra la pared o contra el árbol que sea, para ni dejarla así, porque a la hora de ponérmela es mucho más cómodo sentarme la espalda contra la mochila, ponerme las cinchas de los hombros, abrocharme el cinturón lumbar y ya levantarme. Una cosa que es fundamental es cómo ponerse una mochila y cómo llevar una mochila. Las mochilas están diseñadas para que el peso recaiga, la mayor parte del peso, en la articulación más potente que tenemos, que no son los hombros, sino que son las caderas. Entonces, para eso tienen la mayor parte de ellas, y sobre todo estas que tienen tanta capacidad, un cinturón lumbar. El cinturón lumbar hay que intentar que vaya lo máximo apretado a las caderas, de tal forma que descanse el peso de la mochila sobre nuestras caderas. Y una vez que ya tenemos abrochado el cinturón lumbar, ya ajustamos las cinchas de los hombros para que la mochila quede equilibrada. Pero no va a descansar todo el peso sobre la mochila, sencillamente para que vaya equilibrada. Suele también en otro cinturón en la parte pectoral, que por ejemplo es diferente en los hombres y en las mujeres, el sitio donde va, que es para que las cinchas de los hombros no se abran, que suele ser bastante incómodo al andar. Interesante. Entonces ya no podemos hablar aquello de con la mochila al hombro, tendremos que hablar con la mochila a la espalda. A la mochila a la espalda, que además están diseñadas eso para que vayan a la espalda y a las caderas. Y además, las mochilas de hoy en día están muy bien diseñadas para que la espalda tenga una aeración, que era una de las cosas más incómodas, que además cansa también tener la espalda mojada por el sudor. Pues todos aquellos que vayan a pasar fuera de casa una noche y deseen llevar o puedan llevarse la mochila, ya saben cómo tienen que llevarla y qué mochila tienen que utilizar. Por cierto, ¿tú te acuerdas, Julio, en nuestra época, esas mochilas de estructura de aluminio? No sé cómo se llamaban. Eso se llama, nosotros lo llamamos Porter, o Porter. Son mochilas de travesía, son mochilas que están pensadas para llevar mucho peso, y desde mi punto de vista son más incómodas que las mochilas actuales, ¿no? Y no tiene mucho sentido. Son mochilas para llevar bastante más peso o más equipaje que las que para lo que solemos hacer. Ya no se ve mucho por ahí, ¿no? Eso no se suele ver. Julio, muchísimas gracias por esos trucos fantásticos sobre la mochila. Nos vemos el próximo día, ¿no? Solamente comentar una cosa más, es que en la mochila hay algo que no tiene peso, y es el pensamiento en todo lo que nos rodea, que es gracias a Dios. Es verdad, se nos ha olvidado lo más importante, que es meter a Dios en la mochila y meter también todas nuestras buenas obras y todo aquello por lo que caminamos y nos ponemos en ruta. Hasta el próximo día, Julio. Hasta el próximo día, Carlos. Esto han sido Trucos Scouts. Y aunque seguimos con las brasas aún encendidas, ya es hora de cerrar este nuevo fuego de campamento. Esta velada terminó por hoy, claro. El próximo 15 de diciembre volveremos con retos, historias y recursos para seguir creciendo juntos. Queremos escucharte. Siempre listos @radiomaria.es y WhatsApp 608 11 75 20.
Y recuerda, puedes reescuchar este programa en el podcast de Radio María. Si te ha gustado, compártelo y tráete a otro amigo al próximo fuego, que tendrá lugar el 15 de diciembre, dado que el día 1, el 1 de diciembre, no habrá programa debido a la cobertura de la visita del Papa León XIV al Líbano. Y más concretamente, creemos que ese día hay un encuentro planificado para jóvenes libaneses. Gracias a la pequeña familia del programa, a quienes se encargaron un día más de avivar las llamas. Julia Bonilla, José Manuel Fuentes, Julio Herrera, Begoña Iglesias, Rocío Mendo y Paloma Polo. Como siempre, encomendamos a Nuestra Señora de la Ruta, Madre de todos los Scouts, que nos guíe y nos conceda una Semana Santa y feliz. Hasta muy pronto, amigos. Siempre listos. Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades. Dirigido por Carlos Ongallo.